Bien, a partir de este momento les doy cordial saludo. Buenas noches a todos. En este momento empiezo a grabar la clase para posteriormente colgarla en un canal de YouTube que tengo, y de allí puedan ustedes, a partir de un enlace que pondré en el EVA, poder acceder a el recurso de esta clase. Agradecido con todos los que atienden la indicación. Todos están en silencio para poder iniciar. Tenemos en este momento 17 personas y el grupo tiene en total 34 personas. Entonces, pues vamos a iniciar. El compromiso es a las 8, pero debo conversar con ustedes acerca de lo siguiente. Voy a dividir esto en dos. Lo primero es dar en relación a un tema que por el WhatsApp me ha llegado mucho, y es preguntas sobre el trabajo, especialmente el de la formativa, que ya pasó, ¿no? En la formativa pues había un plazo de entrega. De todas maneras, por eso no nos vamos a varar. El que tenga la posibilidad de comunicarse conmigo en torno a si no he podido hacer el trabajo, tranquilo, no estamos haciendo concesiones especiales, ni más faltaba, nos vamos a ponernos a bloquearles a ustedes para que no puedan. Al contrario, lo que queremos, y particularmente yo, es que podamos trabajar y que podamos cumplir con los compromisos, más allá de el horario. Profe, le hago una pregunta. Eso que vamos a montar, que hasta hoy hay chance de montar, ¿le tenemos que poner eso usted por grupos o solamente es colgarlo ahí ya? Sí, la idea es presentarlo en el aula, lo cuelgan allí y yo les retroalimento en cómo quedó su trabajo, en qué pueden mejorar o si está bien. La idea es retroalimentarlo, ¿no? Para que puedan seguir avanzando. ¿Ok? No hay problema. Entonces les decía, vamos a hacerlo así. Voy a conversar en primera instancia sobre un trabajo que es el de la nota cognitiva, ese que está para allá para el día 13, si no estoy mal, que es quizá el trabajo más amplio porque es ya la redacción de todos los temas que tienen que relación con el problema, ¿ok? Y con la justificación, que también hace parte del problema, las justificaciones del problema. Entonces, voy a conversar en primera instancia de ello y luego conversaré sobre un tópico que también tienen que resolver para ese taller, que es el tema de la justificación, que es el motivo de la clase de hoy. Entonces, conversaremos a dos bandas. La primera, entonces, hablar sobre el trabajo que ustedes van a entregar en la nota cognitiva para el día 13, si no estoy mal. ¿Ok? Bueno, es lo siguiente. El problema es el primer capítulo de una propuesta de investigación como la que ustedes están realizando. El problema. Listo. ¿Para qué nos sirvió la metodología de QP o el formato de QP? Pues nos sirvió para mucho, ¿no? Primero, para saber a quién le iba a trabajar, a qué empresa, el contexto, el problema, lo que lo causa y las consecuencias, más los aportes. Eso nos sirve mucho porque nos permitió, primero, sacar un título, que es muy difícil sacar un título en un trabajo hasta que no hayas llegado a la pregunta problema. Entonces yo te pude, con esa metodología, orientar para que sacaras de una vez tu título. Pero una vez tuviera el título, ustedes con él construyeran, 1, la pregunta problema, 2, el objetivo general, y 3, la hipótesis, que veo recurrentemente que me preguntan mucho por el tema de la hipótesis. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hablar de lo que vamos a hacer nosotros en ese trabajo. Y es sencillo. Ese trabajo tiene varios componentes. El primero, para un capítulo, que ustedes en su trabajo me van a poner el título que sacaron de la metodología de QP. Solo el título lo ponen en el Word. Y luego vienen y titulan
capítulo 1 y ponen planteamiento del problema. Luego que ponen planteamiento del problema, que es como un título genérico, viene, digamos que el planteamiento del problema sea el 1, ¿no? 1, y entonces la descripción del problema es el 1.1. ¿Ok? Descripción del problema. ¿Qué van a hacer en la descripción del problema? Van a tomar nuevamente la metodología de Coupé y se van a fijar en qué empresa estamos trabajando. ¿Okay? Entonces vamos a describir la empresa. Si tomó una empresa, Claro Comunicaciones, entonces Claro Comunicaciones es una empresa de comunicaciones vía telefónica, y empieza a contar lo que las empresas que tienen un direccionamiento estratégico, orientado a un número de empleados, en fin, todas esas cosas que pueden construirse en un párrafo grande de la empresa. Luego, decir en el siguiente párrafo que en esa empresa está ocurriendo un problema. Vamos a poner para el ejemplo, solo para el ejemplo de la clase de hoy, que estaremos hablando sobre liderazgo, y eso digamos que haya salido de la cajita de Coupé. Salió que era liderazgo y desmotivación en los empleados de la empresa Claro Comunicaciones de la ciudad de Barranquilla. Digamos, para ejemplo. ¿Ok? O sea que trabajaremos el ejemplo de aquí para adelante con ese tema. Bien. Digamos entonces que esa problemática que está ahí en Claro, que dice que es que los muchachos o los empleados de Claro tienen un problema, y es que se sienten desmotivados por el tipo de liderazgo que están manejando en la empresa acá en la ciudad de Barranquilla. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que les estaba describiendo. Primer párrafo, hablaré de Claro Comunicaciones, que es una empresa grande, multinacional, no sé, todo lo que querramos decir, pero que tiene una sede en Barranquilla, que son las que están pasándole un problema. ¿Cuál es el problema? Que los empleados se sienten desmotivados por el tipo de liderazgo que está asumiendo la empresa en la ciudad. ¿Okay? Esto probablemente sea a causa de, y lo explican, ¿no? A causa de un liderazgo autocrático, porque digamos que sea eso, ¿no? Un liderazgo autocrático que está llevando a los empleados a no recibir incentivos, bonificaciones, o a no tener deseos porque no se les atiende. Buenas noches, por ahí. Entonces, en esa descripción deben haber causas de eso. Y también deben haber unas consecuencias que también se redactan en otro párrafo, ¿no? Entonces, en el párrafo dice, de seguir la situación en la empresa Claro Comunicaciones, esto podría conllevar a deserción de empleados, y con esto todo lo que pueda pasarlo cuando los empleados se llevan el know-how de la compañía, lo aprovecha otra compañía. Bueno, es describir las consecuencias que ustedes hayan escrito ahí en la caja de Coupé. Listo. A pesar de lo anterior, un último párrafo, para darle paso al aporte. En relación a lo anterior, surge la posibilidad de crear un programa de incentivos, digamos que esa sea la propuesta de ustedes, un programa de incentivos que motive a los empleados y pueda articular en armonía tanto a los jefes como a los empleados de la compañía Claro Comunicación. Con eso ya yo describí un problema. Me llevé 4 párrafos, uno grande, que es el de la empresa, y los otros más sintéticos, que explican lo que está pasando en la compañía, qué lo causa, qué efecto tiene, y sobre todo el aporte que ustedes pueden hacer. Eso se termina con un ítem que se llama la formulación. La formulación es la pregunta problema. ¿De dónde saqué la pregunta problema? Pues la saqué de la metodología o el formato de Coupé. ¿Cómo la saqué? La saqué muy simple. La saqué del título que ya había planteado en la cajita, digámoslo. Entonces, liderazgo
y desmotivación en los empleados de la compañía Claro Comunicaciones de la ciudad de Barranquilla. Ese es el título. Ahora lo voy a transformar en pregunta, o sea, en la formulación. Quedaría así. ¿Qué relación guarda el liderazgo y la desmotivación de los empleados de la empresa Claro Comunicaciones de la ciudad de Barranquilla? ¿Observan? Es lo mismo, el mismo título, pero ahora en forma de preguntas. Ahora, profesor, ¿siempre es relación? No, señor. No siempre es relación. O sea, la relación que guardan esto, ¿no? Puede ser comparación, puede ser cualquier cosa que ustedes quieren averiguar. No es lo que yo les estoy diciendo, es lo que usted necesita. Por ejemplo, yo a veces necesitaría, por ejemplo, identificar los elementos del tipo de liderazgo que se ejerce en esa empresa que inciden en la desmotivación de los empleados de la empresa Claro Comunicaciones. Es un ejemplo que estoy inventando en este momento. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez yo haya trazado la formulación que va debajo de la descripción del problema, va debajo del aporte que usted hizo, sigue el siguiente ítem. ¿Cuál es ese ítem? Es el de la sistematización del problema. ¿En qué consiste esa sistematización? Consiste en la pregunta problema que ya yo saqué, qué relación guardan el liderazgo con la desmotivación de los empleados de la empresa Claro Comunicaciones. Entonces, ahora procedo a esa pregunta, descomponerla en 3 preguntas más específicas que me permitan a mí alcanzar esa pregunta. Es decir, que con esas 3 que yo voy a hacer, se alcance o se dé esa pregunta grande. Listo. Entonces, como yo tengo que determinar la relación que existe, pues yo les estoy proponiendo a todos los grupos de ustedes lo siguiente, muchachos. Podrían salir 5 preguntas específicas. Sencillamente podrían salir. Pero yo estoy, para efectos de que no sea tan complejo el trabajo de ustedes, yo opté por ponerle solo 3 preguntas específicas. Esas 3 preguntas específicas se van a convertir, fíjense ustedes, en solo 3 objetivos de investigación. Acuérdense, una pregunta grande, eso que se llama formulación, me dio el objetivo general. Y estas preguntas específicas me conducen a 3 objetivos específicos, uno por cada pregunta. Entonces, si yo quiero hacer preguntas más específicas, pues miraré qué es lo que yo necesito hacer para alcanzar esa pregunta general. ¿Qué necesito yo para determinar cuál es la relación que existe? Entonces dice, podría construir preguntas como esta. Acuérdense que son con las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuáles?, ¿de qué manera? 5 tipos de preguntas para formular las preguntas, tanto la general como las específicas. Entonces, para yo determinar la relación que existen, debo hacer 3 pasos. 1, identificar, por ejemplo, qué es lo que está pasando allí en la empresa, ¿no? Entonces, busco una pregunta que me lleve a formular eso. Y digo, ¿cómo se podría identificar el papel que ejerce el liderazgo en la motivación de los empleados de una empresa? Claro Comunicaciones, en este caso. Fíjense que esa pregunta es más específica, porque ahora lo que voy a mirar es ¿cómo llego yo a establecer el problema concreto en eso? Voy a identificarlo en la compañía. Segundo, yo puedo hacer un objetivo que me lleve a mí a estudiar eso que está pasando al interior de la empresa. Entonces, podría hacerse un análisis interno. Entonces, la pregunta sería, ¿qué análisis valdría la pena realizar para establecer
la solución al problema del liderazgo y su incidencia en la motivación de los empleados de la empresa Claro Comunicación. Ahora, miren, dice, no, pero profesor, esta pregunta es más larga que la misma pregunta general. Dice, no, es más larga en la construcción, pero cuando tú te vas a dar cuenta es una acción más concreta, es una pregunta más concreta. ¿Okay? Y la tercera de las preguntas que usted va a hacer tiene que ver necesariamente con su propuesta. Entonces, ¿qué acciones se podrían realizar para determinar la relación entre el liderazgo y esto de desmotivación de los empleados en la empresa Claro Comunicación? Entonces, recapitulemos. Un objetivo primero de análisis, ¿ok? Diagnosticar, analizar, no sé qué. Con estas tres preguntas ahora voy a concluir mis objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo de esos específicos me lleva necesariamente a un diagnóstico. Segundo, o a un análisis, ¿no? O a una reflexión, ¿ok? Eso dependerá si mi trabajo va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cuantitativo. No, yo lo que quiero es medirlo con números, con cifras, con datos. ¿Cuánto es el porcentaje de incidencia entre ese liderazgo y eso? Entonces yo utilizaré un objetivo relacionado con el diagnóstico interno para saber eso. Pero si yo lo que quiero es cualificar, entonces yo quiero irme directamente a la compañía para hacer entrevistas y demás al interior de la compañía. Entonces yo lo que voy a hacer es un diagnóstico o un análisis de lo que pasa, pero yo mirando desde lejos, no contando. Me dice Dari que se escucha entrecortados. Si alguien tiene la misma inquietud. Bueno, voy a repetir porque Dari no comprendió. Sin embargo, quiero decirles que esto queda grabado en un canal de YouTube y ahí pueden ver nuevamente lo que yo digo, cuantas veces lo quieren. ¿Ok? Okay. No se preocupen entonces si de pronto es su internet, que de pronto no llega bien la señal, pero el video sí va a quedar nítido. Espero que sí. Por lo menos en el audio, que es lo más importante. Bueno, continúo. Listo. Mis tres preguntas me llevaron a mis tres objetivos específicos. Necesito, de acuerdo a lo que hemos conversado, un objetivo de diagnóstico, de análisis o de interpretación. Un segundo objetivo de realización, es decir, que me va a llevar a mí a hacer encuestas o a hacer entrevistas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué información se necesita? Para la pregunta, ¿qué información se necesita para identificar el efecto que tiene el liderazgo con o en los trabajadores y su motivación en la empresa Claro? Eso me lleva a un objetivo específico y es que ahora yo voy a usar la palabra, el verbo en infinitivo, identificar. Identificar las acciones que relacionan el liderazgo en la empresa Claro Comunicaciones con sus empleados. ¿Ok? Listo. Y un tercer objetivo que me sale de la tercera pregunta, que debe ser propositivo. ¿Qué es lo que tú podrías hacer? Acuérdate de la cajita. Esta clase queda grabada. Acuérdate de la cajita que hay una cosa que dice aporte. Bueno, tú vas a construir un objetivo con ese aporte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer un programa para relacionamiento de los jefes con los muchachos o un programa de incentivos, entonces dice proponer un programa de incentivos que permita mejorar la relación de los líderes de la empresa con los empleados. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay una consecuencialidad a lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un diseño, bien por ahí, un diseño, entonces es una propuesta. Si voy a hacer un modelo, aplicar un modelo, es una propuesta. O formular un nuevo modelo, es una propuesta. Hacer una campaña, eso es una propuesta. Crear un programa de incentivo, eso es una propuesta. Así, las que ustedes consideran resuelven. Unas capacitaciones,
es una propuesta. Entonces, ¿cómo queda el objetivo? Con base en lo que yo voy a hacer. Entonces, proponer un programa que apunte a mejorar las relaciones de liderazgo entre jefes y empleados de la empresa Claro Comunicación. Así de sencillo va a ser ese objetivo final, que es el objetivo de la tarea, de lo que resuelve verdaderamente. Los otros son para averiguar qué es lo que pasa. Pero este último objetivo, el tercero, es para saber lo que yo voy a hacer que resuelva ese problema. ¿Ok? Bien. Listo. Agotado esto de los objetivos, entonces ahora sí nos adentramos a lo que es el contenido de la clase de hoy. ¿Cuál es el contenido de la clase de hoy? Les voy a compartir pantalla para que puedan ver el material, que es el ahí vamos a ver este material, que es el que vamos a trabajar para complementar el trabajo. Esto es lo que no han recibido, todo lo otro lo he hablado y lo he reiterado y hemos sido reiterativos en todo esto. Pero esta vez voy a hablar de un tema que, aunque lo hemos tocado muy tangencialmente, es importante que lo manejemos bien, porque he recibido muchas preguntas de parte de otros muchachos, de otros grupos, que ya les di la clase, que me dicen, profesor, ¿la justificación es de una sola forma o es de las tres que usted explicó? Entonces quiero que me den la oportunidad para explicarle lo más sincrético posible, la posibilidad de que lo podamos entender más fácilmente. Bueno, entonces, miremos. Esto está direccionado a dos partes. Uno, hablar muy sucintamente de estas generalidades que están aquí. Y el otro tema, o el otro tópico de trabajo de hoy es perspectiva de la justificación. Entonces, vamos a empezar con el primero, las generalidades, y debo decirles lo siguiente. Así, si lo recordarán, en una clase presencial les dije con un especial énfasis, toda propuesta de investigación, todo trabajo de investigación de cualquier modalidad debe tener dos elementos clave que no pueden fallar. Uno se llama un qué y el otro un para qué. ¿Ok? Especialmente eso se refleja en todos los objetivos. Todos los objetivos deben tener qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Bien, pero resulta que cuando yo llego a la justificación, que entre otras cosas yo estoy justificando un problema, es decir, le estoy dando importancia a un problema, lo que este me va a aportar es una nueva expresión, que es esto que está aquí, dice, ¿por qué? La justificación entonces enuncia el por qué, pero dándole respuesta o consecuencialmente dándole respuesta a un para qué. El para qué del objetivo y el por qué del problema mismo. O sea, que yo voy a plantear en la justificación, a este problema le voy a hacer esto para resolverlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que quiere decir esto es que la justificación responde a la pregunta ¿por qué es importante abordar esta investigación? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, basado en esta generalidad, lo que vamos a mirar es qué impacto deja esta investigación, por qué resultó interesante haberla realizado y cómo se insertó en la solución del problema. Entonces, para ello necesitamos que hayan unas perspectivas y esas perspectivas son que haya una justificación teórica, que haya una justificación práctica y que haya una justificación metodológica. ¿Tienen un orden? No, no necesariamente. ¿Tienen indefectiblemente que ser las tres? No, no es necesariamente que sean las tres. Pero generalmente
ustedes van a encontrar la necesidad de justificar las tres. Salvo en algunos momentos en que no se hace necesario, por ejemplo, que se justifique metodológicamente en razón de que ustedes hayan cogido un método que ya existe y lo van a poner a consideración. Por ejemplo, imagínense que usted está trabajando una propuesta para mejorar la calidad del servicio de un hotel en la ciudad de Barranquilla. ¿Okay? Van a mejorar la calidad del servicio. Entonces, si esa es la intención que tienes, pues no te mates la cabeza y simplemente ve y busca en la internet un formato, un instrumento que se llama SERVQUAL, S-E-R-V, QUAL, que significa Service Equality, o sea, calidad del servicio. Eso ya existe, es un instrumento. Y usted aplica el instrumento y se utilizará como metodología de investigación, el formato el formato SERVQUAL, y el cual estila o le imprime reconocer cómo es la calidad del servicio entre clientes, empleados de la empresa X. ¿Okay? Entonces ya ese método existe, entonces usted no tiene por qué justificar. ¿Okay? Y si digamos, si escribe algo ahí es para decir que usted, perdón, si hay una pregunta. Ok, sigamos. Entonces, lo que les digo con esto es que hay algunos trabajos que la justificación metodológica no la tienen. Hay algunos que no tienen justificación teórica, no la tienen. Pero indefectiblemente, muchachos, lo que sí les puedo decir es que justificación práctica tienen todos, absolutamente todos, que hacer una justificación práctica. Para los trabajos de ustedes, porque habrán trabajos que no necesitan una justificación práctica porque no hay una empresa donde decirlo. Por ejemplo, son esos trabajos en los que yo digo, por ejemplo, dice la competitividad como elemento estratégico del crecimiento de las naciones en el mundo. Claro, porque ahí no hay nada que hablar desde el tipo de vista práctica, ¿no? Sino puro teoría y pura metodología. ¿Ok? Pero para los de ustedes, de acuerdo a la forma que yo les enseñé para que pudieran desarrollar su trabajo, que es aplicado a una empresa, entonces sí, esa va a tener indefectiblemente justificación. Entonces ahora miremos, por ejemplo, la teórica. La deberás hacer para destacar el aporte de la investigación que tú estás haciendo al conocimiento sobre una temática teórica. O sea, que usted va a coger la teoría de Chiavenato o de Simancas Ricardo y las vas a probar que funciona en determinado contexto, en este caso una empresa. Entonces ahí sí tienes que justificarla. Dice, se intenta darle importancia a la teoría en tanto la teoría permitirá aplicar los elementos fundamentales de la misma para ver si funciona en el contexto X, el que estés haciendo. ¿Ok? Entonces la justificación teórica es para eso, es para darle relevancia a determinada ciencia, a determinados postulados que se trazaron por una persona en algún lugar del mundo. ¿Por qué es importante teorizar? Es importante teorizar porque en la medida en que usted lo trata de llevar esa teoría a un contexto real, se va a dar cuenta si verdaderamente funciona en todos los contextos o no necesariamente. Y eso te lleva a refutarla. Dice, señor Chiavenato, su teoría que está escrita en un libro muy chévere, muy bien manejado, funciona bien en Brasil, en México, en Cafarnaúm, en Galilea, pero en Barranquilla, Colombia, no es así. Por lo tanto, propongo un nuevo método que construya conocimiento y le aporte a una variante de su teoría. Fíjense lo que puede pasar. Entonces, esto es la justificación teórica. La justificación práctica, que es esa que yo digo que indefectiblemente tienen que hacerla. ¿Por qué? Porque esta es la que va a decir que el trabajo que tú estás haciendo, que el estudio que estás realizando, es importante para
la empresa en la cual tú estás desarrollando el trabajo, porque entonces comprueba que está generando, que deja un beneficio, en este caso para esa compañía, ¿de acuerdo? Pero no solo para una compañía, puede ser para un gremio, una comunidad, un sector, una rama productiva, un departamento, una región, un país, en fin, es verificar, validar, acreditar la importancia que tiene tu trabajo para ¿Perdón? Buenas noches, profe. Disculpe, Indina Peluca. Cuéntame, Gina. Hasta ahora pude conectarme, profesor. No se preocupe, Mina. Bueno, escuche lo que estamos hablando. Bien, Okay. Bueno. Entonces, la justificación práctica es indefectible para el trabajo de ustedes. Cuando, por ejemplo, usted quiere o va a dejar una propuesta, porque lo dijimos allá, acuérdense cuando dijimos en el objetivo propositivo, el número 3, usted va a hacer un diagnóstico, que va a hacer usted una propuesta de una campaña, de un programa, de un modelo, de un diseño, en fin. Entonces, eso justifica la importancia de tu trabajo porque le estás aportando algo a esa compañía. Fíjate. Como tal es el caso, dice la teoría, de investigaciones orientadas a formular recomendaciones para superar problemas que afectan a una población específica. En este caso, a la empresa donde tú estás trabajándole esta propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, todos, absolutamente todos, van a tener una justificación práctica. ¿Ok? Y una justificación metodológica. Esta es derivada de una investigación. Cuando yo voy a hacer una investigación con encuestas, con entrevistas, como presumo yo que todas las van a hacer, entonces uno, cuando está revisando trabajos de otras personas que hayan hecho el manejo de la variable, acuérdense que la variable una es el problema, por ejemplo, en este caso del ejemplo de Claro, que era el liderazgo. Bueno, el liderazgo es una variable y la otra variable es la variable que afecta. Entonces, en este caso sería la desmotivación. Pero el liderazgo hace una acción sobre la motivación. O sea que si un buen liderazgo hay, pues hay mucha motivación. Pero si un liderazgo es malo, entonces también ejerce una acción negativa sobre los trabajadores. En ese caso, usted está proponiendo mirar una metodología que permita identificar esa información para precisarla y posteriormente resolverla. Entonces, el ejemplo es un caso de desarrollo de proyectos de investigación donde se propone la aplicación de una metodología que no ha sido utilizada por los investigadores en un determinado contexto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que de pronto tú cogiste varios trabajos y esos trabajos tienen distintos métodos de llegar a la solución. Y entonces tú lo que vas a hacer es mirar si ese método que él empleó, por ejemplo, una encuesta con un instrumento de seis opciones de respuesta, ese sea el indicado para aplicarlo acá en tu trabajo. Tú dices, bueno, tomé de esto. Pero resulta que el método mío es descriptivo. Y en otro trabajo vi uno que es analítico y en el otro vi que es reflexivo. Y entonces yo lo que hice fue tomar parte de los tres y armé una nueva metodología. Ese nuevo método que yo utilicé, que lo armé yo, justifica la explicación de la metodología en un trabajo como el que pueden hacer ustedes. Si usted no se quiere complicar, entonces utiliza los métodos comunes y corrientes que más adelante les vamos a explicar. Para el caso de ustedes, si usted lo que pretende es averiguar cosas al interior de la empresa, pues es una metodología común y corriente que se llama diagnóstico. Se realizará un diagnóstico al interior de la compañía para saber qué es lo que sucede con el liderazgo de los jefes con sus empleados que los ha llevado a desmotivar. Entonces eso es muy simple y usted ni siquiera tiene que hacer nada ahí. Simplemente se va a la práctica y dice, este trabajo merece especial importancia porque va a resolver el problema
de la compañía tal, consistente en tal, a partir de una propuesta de un sistema de incentivo que permita mejorar las relaciones de los trabajadores con los jefes. Listo, ahí ya justificó prácticamente la importancia que tiene ese trabajo. ¿Ok? Vamos a mirar un flujograma que les voy a proponer para que sepamos cómo es el mapa de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces fíjense que esas perspectivas salen de lo siguiente. Primero, usted tiene que tener claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de investigación? Ya ustedes lo sacaron, por lo tanto lo tienen claro. Segundo, el objetivo me lleva a construir la justificación, porque el objetivo está puesto para resolver el problema y la justificación es del problema. Por lo tanto, yo justifico la investigación y entonces lo hago desde la siguiente perspectiva. Razones por las cuales se formula esta investigación. Y usted responderá, ¿por qué de la investigación? ¿Por qué la está haciendo? Hombre, porque existe un problema que ha venido pasando, porque unos líderes empresariales están desmotivando la compañía. Entonces usted explica eso. ¿Por qué de la investigación? ¿Para qué ahora de la investigación? El para qué es, hombre, se va a hacer esta investigación para resolver aquel es el problema y ahora esta es la solución del problema. Y escribe ustedes elementos que podrían solucionar desde la perspectiva práctica ese problema a la compañía. Luego viene una justificación teórica que lo que intenta es apoyar o rechazar la teoría que ya cogiste. Las teorías pueden ser varias. Y luego la metodológica que lo que intenta es dar razones que sustenten que el método que usted está realizando, los modelos, los instrumentos, la encuesta, la entrevista, sirve para resolver el problema porque te va a dar información valiosa. Y una práctica que es la que te da razones para decir que la investigación propuesta va a ayudar a la solución del problema de esa compañía. Ese es en síntesis este flujograma. Con base en ello, entonces se va a empezar a trabajar en esta parte, que esa no la voy a dar hoy porque después se saturan de información y entonces se vuelven un 8. Se vuelve un 8 hasta una persona que está haciendo especialización y maestría. Entonces, con más razón ustedes que están en el proceso de construir conocimiento. Bien, entonces, como siempre les dejo mi referencia. Estas son las referencias que encontré para trabajar esto de la justificación. Todo lo que trata de demostrar es que no nos estamos copiando de nada, sino que le estamos dando el crédito a estas personas que pusimos ahí dentro del trabajo. Bien, muchachos. Yo creo que para efectos de que puedan desarrollar su trabajo hasta el día 13, que termina justamente con la justificación, revisen bien nuevamente el video para escuchar lo que hemos conversado o pueden hacerlo a través del WhatsApp, preguntas o inquietudes que tengan y yo se las voy a resolver. Mire, por este aparatico es más fácil que mandar un correo. Porque mandar el correo, entonces el profesor se tiene que meter el correo y en el correo entonces darle respuesta escrita al correo. Cuando esto yo vengo, me mandas la foto, mire profesor lo que llevo, y yo le digo, mire, este objetivo podría mejorar de esta forma, cámbiale tal palabra y así de una vez usted evacúa y ahora sí presenta su trabajo bien hecho. Listo. Claro que esto también se satura y hay que meterle más memoria porque ahora hemos armado tantos grupos de trabajo que saturan el aparatico, pero vamos a resolver lo más fácil posible todo esto. Dice, Andrés Felipe dice, profe, iba a montar la propuesta de investigación y no la encuentro en el EVA. Profe, iba a montar la propuesta de investigación y no la encuentro en el EVA. En la semana 6, Andrés, en la semana 6 encuentras ahí el link, el enlace para colgar la tarea. Y en la semana 5 es la 5 es la de la metodología de QP. Y en la 6 ya la propuesta completa con el problema, la descripción, los objetivos, la justificación. Ya ese es el trabajo para el primer corte, pero a nivel cognitivo, o sea, el corte parcial. Bueno, entonces, este es el momento en el que ustedes me preguntan. Dice Lady, la de la semana 5 es para hoy, sí, hasta hoy. Sí, miren,
si ustedes tienen alguna dificultad, profe, mire que he tenido problemas porque el internet o porque el equipo mío está superado o no es, tranquilo, si necesitan el tiempo, yo las corro para mañana. Dicen, no, hoy tranquilo, mañana lo corremos. A mí lo que me importa es que me entreguen el trabajo y bien hecho. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, no es facilismo, no es que quiero colaborarlo, porque no es lo mismo que yo esté en el aula allá que desde lo remoto estemos haciendo cosas. Yo los comprendo. A veces es importante tener al profesor ahí para verlo y estamos acostumbrados así. Entonces, los que han tenido inconvenientes, pues me lo dicen y yo, listo, ya basta con que haya uno o dos, tres que hayan tenido inconvenientes. Yo vengo y me meto mañana, ratico en la mañana y les amplío para que puedan montar en el transcurso del día o hasta el sábado, digamos, puedan montar ese trabajo. ¿Les parece? Bien, entonces asiéntanme ahí y digan, sí, profe, a través del chat, claro, profe, sí, estamos de acuerdo, o no, no estamos de acuerdo. Ok, Lady. Bueno, listo. ¿Quién más tiene alguna inquietud, alguna cosa que quiera que le... Bien, entonces a una pregunta reiterativa por ahí, que si voy a grabar esto, sí, esto está grabándose, todo lo que hemos dicho está grabado y ahora lo montaré en el canal de YouTube mío y pondré el enlace para que usted pueda acceder a él, para que pueda ver esa clase nuevamente y repetirlo las veces que considere. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Ya yo lo monté, dice Dariluz, muy bien, Dariluz, te felicito. Dice Lady Tejeda, ¿dónde encuentro este link? El link de la clase, Lady. Ah, ok, Lady, en la semana 5, es el mismo link de la vez pasada. Entonces usted entra ahí, hace nada más clic cuando entras a Leva, en la semana 5, y ahí dice clase, propuesta de investigación séptimo B, E2, y ahí hace un clic y él inmediatamente te manda para la clase siempre que esté activa, por supuesto. ¿Ok? Carolai dice, profe, en la actividad que subiré hoy debemos enviarla en grupos yo les dije que máximo grupos de A3, ¿ok? Grupos de A3. La montan y miren, no es necesario que lo monten todo, uno solo, pero con los nombres, ojo, su hoja de presentación bien formales, tienen que aprender a ser formales, donde dice, profesor, este es el grupo de investigación, se llama así y son los integrantes tales y tales y tales. ¿De acuerdo? Listo. Bien, ¿alguna otra? Dice Coraima, mis compañeros y yo, cada uno lo subió. Bueno, tranquila, Coraima. En la próxima lo puede mandar solamente uno siempre y cuando estén todos sus integrantes. Ok, otra pregunta, ¿alguna inquietud más? No les dé pena ni les dé... No, que me van a decir que hagan la pregunta, formulen la pregunta porque este es el espacio para resolver todas las inquietudes. Acuérdense que no todo el mundo tiene estos recursos y algunos trabajan con datos y los datos se consumen muy rápido. Esto, por ejemplo, nos lleva a todos los profesores a tener que incrementar, a pagar más por el sistema de internet porque se recarga y entonces uno termina debiendo megas. Y entonces te manda y dice, usted se excedió en 10 megas o en 20 megas porque los videos están muy largos y esos videos pesan mucho y consumen muchos datos. Entonces, espero que lo comprendan. Por eso estoy haciendo más sintética la información válida y no dar tanta vuelta en esto. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces hasta ahí les dejo. Ya saben, por aquí me hacen la retroalimentación. Ya se desconecta el profe. Ya. Ajá, ¿y aquí qué pasó? ¿Ya se acabó la clase o ya se desconecta el profe? ¿Qué le puede hacer, profesor? La hora que de internet.
Ya se acabó la Tiene el clase. micrófono apagado. No. Todavía está la clase, acabó solo la que el clase. profesor tiene el micrófono apagado. Ya se acabó, ya se acabó. Vayan a hacer la tarea. Su micrófono para poder conversar. Miren, fue un inconveniente ahí que metí el dedo en salir de la conferencia, pero no fue mi intención. Les digo lo siguiente. La clase hasta aquí llegó, hace un ratico lo digo. Lo que les quiero decir es que por esta vía nos retroalimentamos más rápidamente. Lo que quiero es que descansen, hagan su trabajo ahora, el del 13 se lo pueden resolver rápidamente la próxima semana y puedan descansar porque es un trabajo, en realidad es un trabajo sencillo. Miren, a los muchachos que no tienen grupos, a través del grupo de WhatsApp que abrimos aquí, pueden decir quién no tiene trabajo, pero es que si usted dice quién no tiene grupo, está diciendo yo no lo he hecho, ¿quién me quiere meter? O está cazando a alguien que no haya hecho trabajo y lo está metiendo, y esa no es la idea. La idea es que trabajen en equipos y no en grupos. ¿Okay? Entonces, cuando no tienes equipo de trabajo, presenta tu propuesta, tu misma propuesta, que si coincide, yo sé, Lina, yo sé que lo hiciste, si coincide con otro y esa persona está solo, entonces lo fusionamos, le decimos, mírate con esta persona porque tiene el trabajo y lo armamos uno. Pero la idea en este momento no es que me metan en un grupo sin que yo haya hecho nada. La idea es que yo trabaje para que aprenda, porque esto es para la vida. Y no crean que es para un contexto simplemente, un contexto académico. En las empresas piden estas metodologías. ¿De acuerdo? Bien, entonces les decía que la clase es hasta aquí con la intención de que no se saturen y puedan cumplir con las tareas a su tiempo. ¿Ok? Entonces, para que no se saturen, dejamos hasta aquí, porque ahora viene un tema que es más complejo, que es el tema de lo que es las bases de referencia, el marco teórico, el estado del arte, que es donde hay que acusar o afinar más bien los oídos para que puedan poder desarrollar lo que viene del trabajo. Por eso hasta ahí llego en esta noche de hoy. Y además que de pronto el Transmetro no pasa porque no hay casi Transmetro, ustedes no pueden irse. Dice yo Lady, buenas noches, profe. Usted después que revise el trabajo nos diría qué tenemos que corregir. Claro, por supuesto, esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, eso es hasta ahí, todo por hoy. Les agradezco su atención. Cuidado, Nixon, cuidado que esos buses ya están llenos de ladrones por estos tiempos. Listo, nos vemos entonces, muchachos. Cualquier cosa ya saben, preguntas por WhatsApp o por el correo institucional. Vale. Cuidado, me deja el Transmetro. Chao. Chao, entonces.